Salud, amigas y amigos de la Iguana.tv. Hoy tenemos con nosotros al periodista Víctor Hugo Majano, uno de los periodistas de investigación más importantes de Venezuela, creador del medio de comunicación La Tabla, que ha dado importantes primicias respecto a casos de corrupción, a diferentes temas que tienen que ver con la investigación y el periodismo de datos. Y queremos comenzar por lo más noticioso, justamente porque somos periodistas. Y ese tema es el de la trama de corrupción recientemente develada alrededor de la ayuda humanitaria de Cúcuta. Quería que nos ayudara, Víctor Hugo, a ponerlo en contexto, a ver este caso específico, cómo se ubica en el contexto de, digamos, de toda la corrupción que se ha generado durante estos 5 meses del llamado gobierno provisional del diputado Juan Guaidó. Mira, yo creo que lo de Cúcuta es simplemente el derivado concreto o de más bajo nivel de todo el proceso que ellos han venido adelantando. Es decir, este fue un gobierno, si se le puede llamar gobierno, destinado justamente a apropiarse de los recursos del Estado como lo pretende hacer cualquier sector de la burguesía en cualquier país del mundo. Y de alguna manera lo que les permitió este remedio de gobierno es al menos tener acceso a un mínimo de recursos, pero que en términos absolutos son recursos de orden muy importante. Estamos hablando de empresas que generan activos, que generan movimiento de dinero permanentemente, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Estamos hablando de fondos que quizás están congelados y que ni siquiera sabemos que están congelados. Estamos hablando de activos en el caso del Caribe, de petroleros en el caso del Caribe, que también están detrás de ellos. Y obviamente lo que pasó en Cúcuta simplemente fue como el elemento más concreto, más práctico de lo que sería la apropiación de fondos que no son de los administradores que circunstancialmente les tocó manejarlo. Pero ese caso de Cúcuta se puede considerar un caso relacionado con el patrimonio público, porque pareciera que, al menos en la defensa que está intentando presentar el sector de la derecha, es que, bueno, se trata como de una especie de robo entre privados. Claro, lo que hay que preguntarse es a cuenta de qué se entregó esa ayuda, esa supuesta ayuda humanitaria, esos fondos. Esos fondos obviamente no eran a título gratuito, pues. Esos fondos en algún momento tendrían que ser devueltos o en todo caso compensados, pues agradecerle al donador, al supuesto donante, el otorgamiento de esos fondos. Y por lo tanto de alguna manera termina siendo un elemento que afecta al patrimonio público, porque bien sea que se mantenga el gobierno del presidente Maduro o bien sea que haya alguna modificación en la estructura de gobierno, esos fondos, el uso de esos fondos va a impactar o está impactando sobre la dinámica económica y sobre todo la dinámica fiscal de la nación. Y cada uno de esos procesos están conectados, obviamente. Si no los pagas directamente directamente a los donadores, obviamente esos donadores están vinculados a los procesos en Estados Unidos o en la misma Colombia. Y de alguna manera, bueno, va a existir algún mecanismo, pues, de apropiación, de compensación del aporte que se está dando. Sí, ahora fíjate, pareciera también como que el caso Cúcuta es como una distracción en el sentido de que hay situaciones mucho más trascendentes, como es la virtual confiscación de Citgo, la situación de monómeros en Colombia y también toda la congelación de activos bancarios y oro en Europa, ¿no? Claro. Sí, no, pareciera que es una distracción evidentemente y probablemente fue diseñada de esa manera, pues, porque inclusive el alerta viene de los mismos sectores de oposición. El posicionamiento público que se le dio a esto, que fue el viernes pasado, fue gracias a un tuit del señor Almagro, el secretario general de la OEA, y de alguna manera pareciera algo diseñado por una parte para desprenderse en forma ineludible de Guaidó, es decir, ya no nos interesa, te condenamos a una muerte política, te damos una sentencia de muerte, en este caso de carácter político, porque eres un corrupto. Y simplemente reparamos cualquier daño, o sea, hacemos control de daños, como se dice en términos bélicos, y efectivamente desplazo el foco de atención a Cúcuta, a un tema anecdótico, un tema de consumo de licor, de hoteles y de prostitutas, y me olvido entonces de los grandes negocios que se están dando en torno a, principalmente a Citgo, a monómeros en el caso de Colombia a una menor escala,
y a las operaciones que se están dando en los países del Caribe, asociados a los activos que tuvo PDV Caribe en el marco del programa de asistencia de combustible a mejor precio para las islas del Caribe que promovió el presidente Chávez en su momento. Y por supuesto, mientras tanto me voy posicionando estructuras financieras y legales en Europa que me garanticen recibir transferencias, bien sea de comisiones, de intereses o de dividendos, de activos que están congelados en Europa, como es el caso de los activos que están en el Banco Euroclear, que además está muy vinculado ya con una experiencia muy concreta que tiene que ver con las operaciones de congelamiento de fondos que se hicieron en Libia, los fondos libios, en el año 2011. Que sería un punto bien interesante de poder abordar, porque pareciera que no es algo que están inventando el equipo de Guaidó, sino que es algo que de alguna manera ya venía como prediseñado y que hay una experiencia concreta de cómo hacerlo. Es un modelo de saqueo que ya ha sido aplicado. Sí, un modelo de saqueo, además con la participación de importantes banqueros venezolanos vinculados a procesos de fraude bancario en los años anteriores, en 1994 o en 2009-2010, que fue la otra crisis bancaria que tuvimos. Ahora, Víctor Hugo, fíjate que incluso desde el punto de vista de las cantidades que están en juego aquí, pareciera que el caso Cúcuta es una bagatela, en el sentido de que hay unas cantidades de cientos de miles, de quizás, no sé, $1 millón, mientras que estamos hablando en el caso Citgo, en el caso Monómero, en los casos del oro, etcétera, estamos hablando de billones, de miles de millones de dólares que han sido robados al patrimonio público, ¿no? O sea, creo que esa diferencia también es importante precisarla. No, evidentemente lo de Cúcuta quizás eran gastos de carácter operativo, pues, además, pero en todo caso muy ostentosos. Pues. Ellos hablan de cifras, en el caso de las conversaciones interceptadas en el celular del señor Marrero, se hablan de montos fabulosos, $75.000 por día, cosas así. Pues. Tengo los 70.000 de hoy y los de mañana. Pues. O sea, gastarse $70.000 en un día, oye, hay que ver cuál es el impacto, qué cosas puedes estar consumiendo. Por supuesto, en el caso de Cúcuta fue, digamos, la cosa más explícita, el arrendamiento de esos aviones que usaron para la gira suramericana, que cubrió tanto Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, porque hubo destinos inclusive donde ni siquiera se anunciaron oficialmente, inclusive hubo tramos en los que se usaron hasta 2 aviones. En el caso de Argentina, el tramo entre Paraguay y Argentina se llegaron a usar 2 aviones, con una comitiva que fue de 13 personas, que uno no sabe cuál era el propósito de que fuera tanta gente y gente que no tiene nada que ver con la actividad política. Pero en todo caso, fue evidentemente un despilfarro muy grande la forma como se manejó todo ese proceso. Que la distancia es muy grande efectivamente con respecto a los otros activos. Los otros activos requieren como mayor ingeniería financiera, mayor ingeniería legal para poder apropiárselo, pero lo están haciendo. Lo están haciendo, lo venían haciendo y digamos que hay como varios frentes abiertos, donde comenzamos a ver, por ejemplo, en el caso de un personaje que está vinculado a la gira sudamericana, que es un primo del señor Guaidó, el señor Juan Víctor Salcedo Márquez, terminó pasando de ser un guía turístico en el estadio de los Medias Rojas en Boston a tener una empresa gigantesca, o aparentemente gigantesca, con capitales inmensos, en Londres, y donde está contratando a nada más y nada menos que a 2 abogados destacadísimos vinculados al sector bancario. Uno de ellos vinculado nada más y nada menos que al hijo del señor David Virgenbur, el mismo de la Torre de David, pues la famosa Torre de David que conocemos aquí en Caracas como una ruina, como un despojo del capitalismo, del fracaso bancario. Esa misma gente que logró sacar sus activos en su momento fuera del país, mantiene operaciones en bancos en el Caribe y en Europa, y uno de sus directivos, el principal directivo, que viene siendo como una especie de vicepresidente ejecutivo, fue contratado, fue incorporado pues, a la junta directiva de esta empresa llamada Fivende, que abrió el primo de Guaidó en Londres. ¿Cuál es el fin de esta empresa? No lo sabemos. Pero pareciera como una especie de posicionamiento para entonces estar preparados a la hora de transferir o de recibir activos de los fondos que puede estar manejando Venezuela en Europa y vinculados sobre todo a lo que es el tema Citgo. Ahora fíjate, Víctor Hugo, tú eres un periodista de investigación que ha trabajado temas de corrupción, no solamente como en el que está involucrado
la oposición, sino también durante el gobierno del presidente Chávez y el gobierno del presidente Maduro. Se ha presentado como una especie de competencia, ¿no? Sobre todo en el intento de defensa que hace la derecha, de decir, bueno, pero en todo caso esto que estamos haciendo no es nada comparado con los casos de corrupción que ha habido a lo largo de estos 20 años. ¿Cómo lo ves tú como investigador? No, indudablemente que las cantidades que se manejaron a lo largo de los 20 años o más del gobierno del chavismo son muy importantes. Por supuesto, el impacto que puede haber tenido eso en términos de apropiación también van a ser importantes. Estamos hablando de un tiempo muy prolongado. Pero la gran diferencia, digamos, que tiene que ver con la velocidad de apropiación de los recursos. Esta gente llegó a eso, o sea, ellos vinieron específicamente a eso. De hecho, pareciera que tenían armado inclusive los operadores que pudieran ubicar los activos, tenían armados los expertos legales y financieros en cada uno de los países. Así todo estaba diseñado, o sea, montar una empresa, montar una estructura financiera, una estructura de blanqueo de activos no debe ser sencillo. Yo supongo que no es sencillo. Si a uno en lo personal le cuesta hacer trámites administrativos, imagínate lo que significa tratar de apropiarse de esa cantidad de fondos. Además se trata como de un modelo inédito en Venezuela. Ya tú decías que se aplicó en Libia, pero inédito en el sentido de que lo aplica un gobierno paralelo, ¿no? Creo que fue un poco lo que también se hizo en Libia a través de la junta aquella de transición que ellos habían inventado. Claro, por eso justamente el esquema del esquema transicional. Pues. De hecho, antes de la toma de posesión de él como presidente de la Asamblea, que fue el 10 de enero, ya el 5 la Asamblea estaba aprobando cosas como el Estatuto de la Transición, un fondo para recaudar los activos que se pudieran recuperar de producto de la corrupción, montando toda la estructura transicional que les permitiera entonces manejarse en términos de que habían dos gobiernos, que fue un poco y que es un poco lo que sigue pasando en Libia. Hay dos gobiernos, efectivamente, uno reconocido por las autoridades de Naciones Unidas, las autoridades internacionales, y otro gobierno de hecho que es dirigido por un general, por un exmilitar libio que tomó el control de las Fuerzas Armadas reales. Y efectivamente en ese proceso, en esa situación de dos gobiernos, de dualidad de poderes, han habido fondos que se han transferido a uno u otro factor de poder. Entonces pareciera que lo que se pretende es aprovechar esa dualidad, esa inestabilidad, o permitir inclusive en muchos casos apropiación de activos por la vía de que no sé a quién pagarle. Por ejemplo, ese es el caso que estaba alegando República Dominicana, que la refinería que construyó PDVSA conjuntamente con el gobierno dominicano y que era operada conjuntamente con una participación de Venezuela del 49%, Dominicana dice que ahora no sabe a quién pagarle esa compra en el caso de que decidiera que había ya en camino un proceso de entrega, pues, de venta de la refinería. Igual hay unos fondos que están retenidos en el caso de República Dominicana, que es parte de las utilidades del 2017-2018, que simplemente ellos alegan la misma situación. Pues. Pero además vemos cómo la actuación es inmediata cuando hay dinero disponible. En el caso de Jamaica, que hay otra refinería también en el mismo esquema de lo que fue Petrocaribe, PDV Caribe, en ese caso la Jamaica decidió hacer la adquisición forzosa. Si simplemente compro porque estoy obligado, porque si no va a haber problemas con el tema de las sanciones a PDVSA. Venezuela no ha hecho ninguna objeción, pero sí pidió pues, una oferta cercana a los $100 millones, a la cual aparentemente Jamaica accedió. Pues. Los fondos están en un banco esperando la transferencia, la entrega. Y eso entonces motiva inmediatamente la actuación del equipo de Guaidó para parar ese proceso y demandar que Jamaica no expropie, como dicen ellos, no confisque la refinería, porque justamente saben que hay dinero ya disponible y que seguramente el esquema de negociación que ellos aspiran es uno que les permita tomar control de esos fondos. Entonces, paradójicamente eso lo hacen en Jamaica porque hay dinero disponible, pero no lo hacen en República Dominicana, donde efectivamente el gobierno decidió tomar control sin ningún tipo de contraprestación de la refinería que se operaba conjuntamente entre PDVSA y República Dominicana. Ahora, pareciera que al final de cuentas los grupos de corrupción, o sea, todos los factores de la corrupción son los mismos, pareciera que se encuentran independientemente del origen político que puedan haber tenido. Claro, porque creo que eso es un dato bien importante de manifestar, de expresar. Pues.
que es que efectivamente pareciera que el conflicto no es político, en el fondo no es político, en el fondo es un conflicto que está vinculado a los intereses económicos de los mismos sectores que han estado tratando siempre o que se han apoderado de los recursos del Estado. Por eso es que vemos entonces participación de gente como, por ejemplo, la familia Troconis Calderón, que fueron operadores en el complejo criogénico de Jose, que manejaban justamente los desechos de los procesamientos del petróleo pesado, como teniendo a uno de sus integrantes, el señor Javier Troconis Calderón, dentro de la junta directiva de Citgo. Es decir, contratistas de la misma PDVSA roja, rojita, como dicen ellos, ahora son directores de la empresa Citgo que ha sido tomada bajo control por el gobierno de Guaidó. Pues. Entonces pareciera que efectivamente son los mismos actores que simplemente saben qué tecla tocar y cómo para entonces apoderarse de esos activos de la nación de todos los venezolanos, pues, por la vía que sea además. Víctor Hugo, también otro tema importante que tú has trabajado mucho a través de la tabla y en lo personal es el tema de las luchas campesinas, ¿no? Y de la situación de los campesinos que están procurando tener sus tierras, ¿no? Sabemos que además en estos últimos días ha habido justamente actividad en ese sentido. ¿Cómo ves tú la situación del campesinado en este momento en comparación con aquellos tiempos en los que se inició el proceso de rescate de tierras? No, evidentemente ha habido un avance en términos políticos, diría yo, de los actores de las burguesías regionales, que son burguesías fundamentalmente de carácter agrario, vinculadas al tema de explotación de recursos. Esas burguesías han ido avanzando en el sentido de que las alianzas se han ido perfeccionando con los grupos de poder local, los grupos políticos de poder local. Y de alguna manera eso ha hecho que el modelo pues, del chavismo vinculado a la apropiación de la tierra, que era que está contenido en la ley de tierra, se haya simplemente desplazado. Pues. Y ya la pretensión es muy sencilla, pues simplemente entregar esas tierras o garantizarle la posesión de esas tierras a esos grupos de la burguesía regional para que en alianza con factores de poder transnacional puedan convertir eso en una alternativa de producción de alimentos, que además estamos presionados por el tema del conflicto económico, del bloqueo y de lo que hemos dado en llamar la guerra económica. Obviamente, en esa misma medida, el avance, la posibilidad de que ese modelo campesino, de agricultura campesina, de agricultura familiar, se fortalezca, como era el planteamiento del presidente Chávez, se ha ido desplazando cada vez más y evidentemente el elemento burocrático, el aparato del Estado, ha tendido pues, a favorecer los intereses de lo que llamamos terratenientes y que es una definición que está absolutamente ajustada a lo concreto. Creo que un punto importante a asumir pues, es que en la medida que el Estado Nacional, con su principal recurso que es el de ingresos de divisa, que es el petróleo, ha ido perdiendo la fuerza, el peso específico, se han fortalecido la posibilidad, la opción de obtener recursos por la vía de las burguesías regionales, de los poderes regionales, a través de explotación de recursos como la misma agricultura propiamente, como recursos naturales que no son de carácter nacional, como por ejemplo todo lo que es el tema de minerales no metálicos, donde entonces se ha agudizado pues, la posibilidad pues, de que esos recursos se conviertan en fuentes de ingresos para la nación, pero efectivamente controlados por esos grupos de poder local. Entonces, por supuesto, eso ha hecho que cualquier alternativa que reconozca el rol del Estado Nacional, en este caso el tema agrario, que de alguna manera es regido por el Estado Nacional, en esa misma medida, por supuesto que la posibilidad de golpear, de afectar los intereses de los sectores, de los pequeños productores, va a aumentar porque se va a tender a favorecer los intereses de los explotadores de recursos, en este caso los minerales o los agrícolas en forma intensiva, y por lo tanto el poder se le va a otorgar, pues la fuerza determinante se le va a otorgar a esos factores vinculados a las burguesías regionales. Ahora, ya para terminar, quisiera que abordáramos un poquito el tema del periodismo de datos, del periodismo de investigación, que tú eres uno de los pioneros y de los que mejor ha desarrollado este trabajo, ¿no? Quisiera que me comentaras un poco cómo ves tú la situación de ese tipo de periodismo en Venezuela, porque pareciera
que ha tenido un gran desarrollo en cuanto a lo académico, en cuanto a las nuevas iniciativas, pero también es un desarrollo muy controlado por los factores de poder, ya quizás no por la vieja gran prensa que existía en Venezuela, sino por nuevos factores de poder y sobre todo con algunos factores de poder internacional. Me gustaría que abordara un poquito ese punto. Sí, fíjate, yo creo que hay una serie de situaciones que de alguna manera han impactado sobre la posibilidad de conocer cuál es el desarrollo de procesos que se están dando a los ojos nuestros frente a nosotros y que no estamos percatando de que están pasando. Quizás es la construcción de una agenda absolutamente hostil, donde vamos a estar más pendientes del tema de sobrevivencia que de temas como, por ejemplo, quién está explotando o desarrollando cualquier actividad económica. Pero entonces vemos cómo pasan cosas a los ojos en las ciudades, en el campo, y no sabemos quién está detrás de ese negocio, y nadie lo pregunta, pues simplemente. Y preguntarlo pareciera más bien ser buscarte complicaciones, pues nunca nadie sabe nada. Ha habido una tendencia, creo que es importante dejar registro de eso, a reducir el acceso a bases de datos públicas, como por ejemplo la base de datos del Registro Nacional de Contrataciones, información que es vital, todo lo que es las series estadísticas, tanto en materia económica como cualquier otro tipo de estadística. Ha sido absolutamente traumático poder obtener ese tipo de cifras, o el Estado mismo simplemente ha evadido pues, la posibilidad de ni siquiera de definir una política al respecto. O sea, creo que de alguna manera el gran reto es casi que en términos cognitivos. Es un reto cognitivo, cómo evitar que esos fenómenos que se están dando constantemente se alejen directamente de nuestra posibilidad de conocerlo. ¿Y cómo lo hacen los periodistas de investigación entonces? ¿Cómo consiguen esos datos? No, por supuesto que lo puedes hacer porque además estamos hablando de transacciones y esas transacciones van dejando registro, por supuesto. Hay documentos públicos, hay documentos que avalan pues, la transacción, las transacciones o las operaciones o los intercambios que se puedan dar entre los distintos factores que están involucrados en ese tipo de procesos. Y obviamente lo vamos a poder ubicar. Pues. Es decir, inclusive va a ser información que absolutamente auditable y va a ser información absolutamente abierta de carácter público. Creo que en ese sentido no hay mayor amenaza. Pues. Y creo que cada vez tenemos mayores recursos y mayor experticia en hacerlo. Hay más gente vinculándose a este tipo de procesos. Pero me refiero desde el punto de vista ciudadano, cotidiano, pareciera que hay un divorcio absoluto entre lo que está pasando con lo que es la agenda de la gente. Antes decíamos, por ejemplo, que pueblo chiquito, infierno grande, porque todo el mundo sabía lo que pasaba en cualquier proceso. Ahorita tú puedes preguntar en cualquier pequeña ciudad o ciudad de provincia qué pasó con tal crimen o qué pasó con tal proceso y resulta que muchas veces ni siquiera se han enterado de que ese fenómeno, de que ese hecho pasó. Pues. No conocen ni siquiera a los actores. Creo que además, a diferencia inclusive de otros países donde la prensa del corazón, la prensa que indaga en la vida íntima de las personas importantes o los artistas o los empresarios, de alguna manera ha sido importante, como es el caso de España, de la misma Colombia. En Venezuela prácticamente no se ha desarrollado o se dejó de desarrollar hace muchos años. Entonces prácticamente tenemos una burguesía o unas capas de poder absolutamente mimetizadas, escondidas, que no sabemos quiénes son. Y tú le preguntas a cualquier funcionario público, a cualquier persona con capacidad de decisión, y simplemente no sabe de qué le estás hablando ni quiénes son los actores que están detrás de las medidas que seguramente le está tomando y que pueden impactar favorable o desfavorablemente el curso de su gestión política o de la actividad de su ámbito social, de su ciudad, de su estado, de su país. Entonces creo que hay una debilidad muy grande en términos de cómo como personas, como ciudadanos, como habitantes como ciudadanos de este país, nos involucramos y exigimos entonces acceso a información de procesos cotidianos que están impactando y que van a impactar sobre la vida de nuestra sociedad. Pues. ¿Y qué me dices de esos medios que dicen estar realizando periodismo de investigación, pero que pareciera que son muy selectivos y solamente realizan investigación acerca de fenómenos que puedan afectar, en este caso, a la revolución bolivariana o a otros gobiernos de tinte progresista en América Latina? Porque, por ejemplo, en el caso de Papeles de Panamá, se observó ese fenómeno, que en lo que empezaron los papeles de Panamá a surgir, a dar su verdadera información que afectaba a grupos de poder, ese tema como que comenzó a perder importancia. Claro, porque al final el periodismo de datos, el periodismo de investigación en términos genéricos más amplios,
es muy fácil intoxicar, pues, embasurar, podríamos decirlo en términos más populares, el proceso de investigación. Porque simplemente con hacer énfasis más o menos en uno u otro aspecto, simplemente vas a crear la tendencia de quién es el corrupto, de quién es el que está involucrado, y probablemente lo que realmente estás haciendo es seleccionando información muy precisa, casi que en forma quirúrgica, para no ver los procesos, en este caso los procesos de corrupción como un fenómeno sistémico, con una coherencia, con unos procedimientos absolutamente industriales. No lo ves de esa manera, sino que lo ves como algo anecdótico. Algo así como lo que está pasando efectivamente, y por eso apuntamos a eso nuevamente, con lo que está pasando con la situación de Cúcuta. Bueno, le damos las gracias a Víctor Hugo Majano por haber estado con nosotros hoy en Cara a Cara. Invitamos a los usuarios de este canal a que se suscriban y también a que le den a la campanita para que reciban las notificaciones de los nuevos videos, tanto de las entrevistas de Cara a Cara como los otros videos de La Iguana Televisión. Igualmente le damos las gracias a nuestro equipo técnico, integrado hoy por Emilio Laperuta, Simón Acosta, Lacey Lorenzo y Alejandro Pérez. Y a ustedes, amigas y amigos de laiguana.tv, será hasta la próxima vez.